¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un sonido legendario de una canción brasileña que suena más o menos así. Este sonido es el que se conoce como una melódica y suena en la canción de Lambada. ¿Les interesa saber cómo hacerlo? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Este sonido es muy fácil de hacer en cuanto a la técnica, porque no tienen que hacerse cosas demasiado complejas, pero aquí lo realmente importante y lo difícil es encontrar un buen oscilador. Para eso entonces vamos a utilizar primero Sytrus, ¿no? Para que vean más o menos cómo se hace y de ahí ustedes puedan ver cómo obtener ese oscilador. Ok, así que lo primero que tenemos acá entonces es Sytrus, es un único oscilador, una sola forma de onda, porque esto que tenemos acá es simplemente ruido blanco que estoy utilizando por modulación de anillo. Pero esta forma de onda es lo que nos interesa. Vamos a ponerlo aquí directamente a la salida para que ustedes lo puedan oír. Okay, la forma de onda ya es así. Y para que vean cómo construirla desde Sytrus, aquí pues pueden copiar los pasos, pero estamos partiendo a partir de, valga la redundancia, una onda senoidal. Nos vamos a quedar únicamente con la parte positiva de la fase y vamos a utilizar estos moduladores para crear algo así, como digamos dos cuernitos, como dos picos. Ok, vamos a ver cómo se escucha esto, es el operador 3. Ok, todavía nos falta, vamos a tratar de, no sé, darle algo más por aquí y le vamos a añadir algunos armónicos adicionales. Esto, de hecho, parte más o menos de un diente de sierra, es similar a un diente de sierra, por eso vamos a irle dando aquí un poquito de ruido para que quede más o menos como que así. Que más o menos ese es el tipo de timbre que nos interesa. Otra forma de conseguirla es a partir de un diente de sierra y quitarle algunos armónicos un poquito al azar. Pero realmente eso es lo que estamos buscando. Lo segundo es la envolvente. La envolvente de volumen lo que tiene es esto. Es un ataque un poquito lento. No queremos que suene como un plug. Tiene que tener cierto ataque porque a final de cuentas esto es un instrumento de viento. Y luego una caída que primero tarda un poquito de volumen y después se cae y luego tiene un poquito de release. Y esto me permite incluso hacer algunos acordes. Aquí nada más le bajé para que no sonara tan agudo. Y eso es todo en cuanto al sonido. No hay ni unisono, no hay ninguna otra clase de modulación. Solamente, como les decía, el ruido blanco para que suene un poquito más analógico, más natural. Si quieren, y esto ya es opcional, lo que podrían hacer también es meter aquí en la parte de pitch un LFO que vaya de forma global y que tenga muy poquita influencia. Por ejemplo, aquí menos de 100 cents o un semitono. Y que esto esté ahí, ¿no? Flotando de forma natural. No, para que tenga algo de ese movimiento. Ok, luego lo estoy mandando aquí al filtro 1. Realmente estoy solamente poniendo un filtro paso bajo para quitarle un poquito de las frecuencias más agudas porque si no suena un poquito chillón. Y luego ya lo mandamos a la salida. Y le ponemos un poquito de efectos. Los efectos son un chorus muy ligero y un toquecito de reverberación. Y ya en el mezclador solamente estoy poniendo un poco de ecualización para cambiar ligeramente el color. Ok, aquí ya va un poquito a cuestión de gustos y ya va también a depender algo de la mezcla, si le van a quitar más agudos, si le van a poner más frecuencias medias, etc. Ok, esto es en general cómo se hace con Sytrus, pero seguramente no saben usar Sytrus y no saben hacerlo, entonces les voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha para que aprendan como todo un profesional, pero vamos a ver cómo se hace con otro sintetizador como el 3X Oscillator y Vital. Aquí tengo el 3X Oscillator y solamente estamos partiendo de un solo oscilador, como pueden ver es un diente de sierra. Y es que si lo analizamos, por ejemplo aquí comparándolo contra Sytrus,
Este es el contenido de frecuencias de Citrus. Y este es el de un diente de sierra. Y como pueden ver, están compartiendo prácticamente todos los armónicos, pero algunos con menor volumen que otro. Por eso es que podemos partir de un diente de sierra y de ahí hacerle algunos trucos, un poco de ecualización o meterle algunos filtros para que vayamos acercándonos a ese timbre. Ok, entonces tenemos el diente de sierra. Aquí, aquí si quieren pueden utilizar Citrus e importar la forma de onda al 3X Oscillator, pero no lo estoy haciendo. Lo único que estoy utilizando es el diente de sierra y un poquito de ruido blanco. Que aquí si quieren que suenen parecido al del Citrus, hay que activar la envolvente AM y utilizar el tercero con ruido blanco. Ahí está. Vamos a ponerle la misma envolvente de volumen, un poquito de ataque, un decay que se mantenga un poco y después se cae. Y luego tenemos ese toque de release. Y luego estoy metiendo aquí un filtro band stop, es decir, banda rechazada, para quitarle un poquito de frecuencias. Ahí pueden ver un poquito el movimiento del filtro. Pueden hacerlo más resonante, lo pueden hacer más amplio. Yo lo voy a dejar un poquito más amplio por aquí en la parte de arriba, porque más o menos así es como lo estábamos viendo cuando analizamos la forma de onda de Citrus. Me parece que era menos, más o menos por ahí. Y lo vamos a mandar hacia el canal número 2, donde estoy poniéndole un ecualizador, un poquito de distorsión, ¿no? Para volver a cambiar la forma de onda. Aquí pueden ver la ecualización. Tiene demasiadas frecuencias altas, por eso se las estoy quitando, para que no suene tan brillante. Le estoy poniendo ahora aquí el chorus. Citrus ya lo tenía, aquí entonces se lo estoy poniendo yo por fuera. Y el toquecito de reverberación. Y con eso ya tenemos más o menos algo muy parecido. Ok, ahora vamos a ver cómo se hace con Vital. En el caso de Vital, como es bastante potente, siento hasta que sale sobrando muchas funciones, pero vamos a verlo. Aquí lo que tenemos es de nueva cuenta un solo oscilador, pero este oscilador viene de... Vamos a darle aquí doble clic para que vean que efectivamente es un diente de sierra. Ok, está mi diente de sierra. Pero estoy utilizando esta modulación para crear esos piquitos. Y aquí también estoy cambiando un poquito del squeeze, solamente para desplazarlo del centro. Ok, pero no deja de ser un diente de sierra. Tenemos otra vez aquí la envolvente, suavecita. Luego cae y después de un rato ya le metemos aquí el release. Tenemos el toquecito de ruido blanco. Un poquito de filtro paso bajo para que este sonido no quede tan chillón. Ahí está. Y luego lo estoy volviendo a pasar al filtro número 2 con un filtro paso alto, porque de repente se creaban por acá unas frecuencias subgraves que no me gustaban. Así que lo pueden filtrar y ya nada más le ponen el toque de chorus, un poquito de distorsión y la reverberación. Ok, es bastante simple como pueden ver. Realmente lo importante es encontrar el oscilador para que nos dé el timbre que nosotros queremos. Pero en cuanto a técnicas no es nada complicado. Si lo quieren descargar se los voy a dejar aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y si quieren saber cómo mandarme sonidos para futuros martes de diseño de sonido, solamente tienen que dejarme un comentario en la parte de aquí abajo diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga. Pongan el link y el marcador del tiempo donde aparece ese sonido. Y si ya lo hice, les voy a mostrar más o menos cómo, el link o la descripción del sonido. Y si no, y el sonido está interesante, lo voy a tomar en cuenta para futuros martes de diseño de sonido. Por último, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones. Gracias por haberme acompañado hasta el final del video. En un momento más escucharás una de mis canciones y nos vemos en la próxima.